La verdad es que hoy, 21 de octubre del 2020, es un día histórico. ¿Y por qué? Porque ha tenido la oportunidad el patronato de la Fundación del Levante Unión Deportiva de conocer el estado en que se encuentran las obras de remodelación del estadio. La verdad es que en esta primera fase está siendo espectacular. Yo creo que aquellos que hace 51 años tuvimos la oportunidad de ver y de presenciar la inauguración de este campo, nunca podíamos imaginar que 51 años después se iba a actualizar de la forma que se va a hacer. Yo creo que va a ser un motivo de orgullo para todos los levantinistas en especial, y yo creo que también para la sociedad valenciana, disponer de un campo cómodo, cubierto. Ya no tienen excusa aquellos que decían que no venían porque llovía, porque ahora nadie se va a mojar o casi nadie se va a mojar. Y vamos a tener, o el Levante va a tener, unas instalaciones muy modernas que van a generar también ingresos, y que todo ello significa que los levantinistas tenemos que arrimar el hombro para seguir ayudando a esta entidad y poder ir dando pasos hacia adelante, como creo que ahora se están dando. Por lo tanto, felicidades a la afición del Levante porque va a tener un gran campo, felicidades al Consejo de Administración del Levante porque en su momento tomó esta iniciativa, y por supuesto a los accionistas, que son, diríamos, el referente esencial para que estas obras se puedan llevar a feliz término.